Hola familia, muy buenas noches aquí desde la caja de Pandora. Un saludo aquí de Luis Palacios. Digo, voy a poner un poco de luz porque veo que falta un poquito de luz ahora. Pues buenas noches. Volvemos a estar aquí otra vez, como cada martes, cada 15 días, con la nueva terapia. Tenemos aquí al profesor Filip, que ya os recuerdo que ya son las últimas entradas para Barcelona, con lo cual tenéis que correr un poquito. Bueno, vamos a saludar a Filip. ¿Qué tal, Filip? ¿Cómo estás por ahí por Valencia, la Comunidad Valenciana? Buenas noches, pues muy bien, muy bien. Después de la gota fría hemos sobrevivido y listo para hablaros de las migrañas, del enfoque que da la nueva terapia a ese problema. Perfecto. Bueno, pues 3 y 6 de octubre Barcelona, España, y 10 y 13 de octubre Valencia. Es lo más cercano que tenemos. Entonces, están las últimas plazas, os podéis apuntar. Pero recordaros que también tenemos de 7 al 10 de noviembre Montreal, Canadá, del 5 al 8 de diciembre Santiago de Chile y del 15 al 18 de diciembre México. Un saludo también a todas las personas que ya van entrando, sobre todo a mis moderadores que están por aquí, a las llavecitas. Y lo que siempre os digo, si podéis coger este enlace y poner en vuestras redes sociales para que llegue un poquito más lejos la transmisión de lo que vamos a documentar, pues sería muy interesante. Yo creo que hoy es un temazo, os traemos unas fotos muy lindas mientras se habla, vamos a poner unos recortes de vídeo, yo creo que va a ser un día muy completo y vais a tener una información muy buena. O sea que os voy a dejar con Filip. Pues Filip, adelante con la conferencia. Muy bien, pues muchas gracias, Luis. Pues voy a hablar hoy del tema sobre la migraña. En 30 años de terapeutas he visto muchos tipos de migrañas. Gente padeciendo de dolores de cabeza que podían ser dolores bastante leves a dolores muy fuertes. He visto migrañas que molestaba toda la cabeza. Gente con migrañas, pero muy localizada. Gente con migrañas hemicraneal, que toca solo la mitad de la parte de la cabeza. Lo que me he dado cuenta durante esos años que muchas veces son las mujeres que son más propicias a tener migrañas, más que los hombres. La migraña toca a todas las edades, pero hemos notado también que con los años tiene tendencia a bajar. Mucha gente que padecía dolores de migraña en la juventud, pues con los años también empiezan a notar que eso va bajando. Cuando la gente padece migraña, puede ser también síntoma de otra enfermedad. Por eso es importante consultar a un médico para descartar un problema subyacente que sea una migraña consecutiva a otra enfermedad. Pero hoy lo que vamos a hacer sobre todo es hablar de las migrañas que tienen un origen energético y vamos a ver cómo vamos a conducir ese tema. Para la nueva terapia tenemos tres cuerpos principales. El cuerpo físico, el cuerpo energético o emocional que lo rodea y el cuerpo espiritual que rodea el cuerpo físico y el cuerpo energético. Son como las muñecas rusas que caben una dentro de las otras. Los cuerpos sutiles que están compuestos por la capa energética y espiritual forman como un molde alrededor de nuestro cuerpo físico y le da forma. A lo largo de nuestra vida recibimos muchos traumas emocionales, pero también podemos heredar traumas emocionales de nuestros padres y veremos después cómo afectar a nuestra capa energética y cómo puede ser responsable de una migraña. Ese globo energético se va desformando con los traumas hasta que a un momento va a afectar el cuerpo físico y, por supuesto, en caso de migraña, afectará a la cabeza. Hoy vamos a hablar de las disformaciones de ese globo energético que genera tensiones en nuestro cuerpo físico. Vamos a poner un dibujo para explicar un poquito cómo se fluye la energía en un cuerpo sano sin dolor. Aquí podéis ver que el cuerpo físico está en el centro y que hay una línea media que llamamos la notocorda, que es una línea energética y alrededor de la cual la energía fluye. Podemos ver que el cuerpo energético rodea el cuerpo físico y tiene una forma de huevo. Para tener un estado de salud, lo que es importante es que la notocorda sea recta. ¿Veis en este dibujo esa línea que separa el cuerpo en dos?
Ahora, en caso de migraña, la notocorda puede deformarse por varios motivos. Se puede desformar después de un patrón de nacimiento. Se puede desformar después, con la segunda, por favor. También con un golpe en la cabeza cuando éramos niños. Y eso puede desformar la notocorda y notaremos los efectos de la migraña de mayor. Puede también ser consecutiva a un latigazo cervical que va a destructurar esa notocorda. En ese dibujo podéis ver cómo la notocorda se dobla a nivel de la cabeza. ¿Qué va a pasar de manera consecutiva a eso? Pues vamos a tener zona con poca energía y zona con mucha energía. Eso es el caso más importante que puede explicar para nosotros las migrañas hemicraneales. Podemos ver que la notocorda se desplaza a un lado y va a afectar al lado donde se ha desplazado. Por ejemplo, en este dibujo podemos ver que la notocorda se ha girado hasta la derecha, pues es posible que esa persona sufra de migraña hemicraneal a la derecha. Ahora vamos a hablar de otra manera, cómo el globo se puede desformar de otra manera. Ese globo que rodea nuestro cuerpo se puede o expander o contraer. Vamos a coger primero el caso de una compresión del globo. En este dibujo podemos ver que el globo ya no tiene forma de huevo. Podemos ver que en la cabeza ese globo se ha estrechado. ¿Qué significa eso? Pues que va a faltar energía a nivel de la cabeza y va también a tener exceso de energía en la parte baja del cuerpo. Cuando el globo se desforma de esta manera, la energía baja. Pues, ¿qué tipo de migrañas van a acompañar esa desformación de la capa energética? Pues siempre será una migraña, pero asociada también con síntomas que afectan la parte baja del cuerpo. La gente va a padecer migraña, pero también tendrá la pierna hinchada, varices, las piernas inquietas por el exceso de energía que está abajo y sobre todo un cansancio, vamos a decir, mental y psicológico, porque falta energía arriba. Eso es el primer caso de migraña. Yo lo quité. Para resumir, el globo energético tiene que estar aquí. Cuando baja la energía, ese globo se va a estrechar y va a empezar a comprimir pues, todos los huesos del cráneo, todas las membranas que tenemos dentro de la cabeza, como por ejemplo la hoz del cerebro y la tienda del cerebelo. Y como falta energía abajo, pues la gente se va a notar muy cansada de piernas. Son gente a quien le cuesta caminar mucho tiempo. Eso es el primer caso de una migraña por compresión del globo energético. Otra posibilidad es que ese globo se expande. Vamos a poner una foto donde vamos a ver que el globo se puede expander en la parte superior del cuerpo. En este caso, ¿qué vamos a tener? Pues podemos ver que hay un exceso de energía, si comparamos con el globo que hemos visto antes, el huevo perfecto, exceso de energía arriba y va a faltar energía abajo. ¿Qué va a pasar con eso? Pues si tenemos un exceso de energía arriba, eso va a empezar a estirar. Va a ser una expansión del globo energético y va a estirar la estructura con él. Siempre esas migrañas serán diferentes de las primeras migrañas que hemos visto. Como hay exceso de energía arriba y falta de energía abajo, pues la gente va a tener otros síntomas que la migraña. Son gente, al tener esa capa tan en expansión, van a empezar a padecer mareos, nerviosismo, caída de pelo, picor de piel en la parte superior del cuerpo. Cuando hay mucha energía arriba, también afecta a los ojos con el estrabismo.
Puede dar también taquicardia porque hay demasiada energía en la parte superior del globo. Puede dar molestia de hombros y como falta energía abajo, pues hacer a la gente con pierna cansada, pies fríos y volvemos al exceso de energía arriba, muchas veces gente hiperactiva. Pues tenemos tres casos, hemos visto tres casos. Primero, la disformación de la notocorda. Segundo, la compresión del globo que en vez de estar aquí empieza a acercarse del cuerpo físico. Y el tercer caso que hemos visto, que es al contrario, ese globo se va expandiendo, generando también tensión en la cabeza. Otro caso también que puede dar migraña son los fulcros. ¿Qué es un fulcro? En el cuerpo todo es movimiento. Cuando una zona no se mueve, empieza a enfermarse. Vamos a coger el ejemplo de la cabeza. En el dibujo que hemos puesto vemos otra vez el globo energético, pero le hemos añadido un fulcro, por ejemplo, un implante dental. Cuando hay un implante, alrededor de este punto fijo va a empezar a desarrollarse energías. Como podemos ver, es como una onda circular que se va a distribuir alrededor del fulcro. Esa propia onda generada por el fulcro va a desformar también la capa energética. Y podemos ver que el globo, en vez de tener una forma de huevo, va a tener una expansión que va también a actuar sobre la cabeza. ¿Qué tipo de fulcros podemos encontrar? Pues varios tipos de fulcro. Puede ser, por ejemplo, en la mandíbula, un implante. Puede ser también un tumor. Cuando hay un tumor, los movimientos energéticos se paran dentro y empiezan a aparecer movimiento alrededor del tumor que poco a poco pueden también expandir el globo de la cabeza. Las cicatrices. A veces hay infecciones virales, por ejemplo, o bacterianas, como la meningitis, que pueden dar fulcros también en las meninges. Y entonces alrededor de esos fulcros se van a desarrollar y se va a expandir la energía del globo, generando una extensión de él y una tensión de la zona de la cabeza. ¿Qué más puede deformar el globo? Pues para nosotros una cosa importante son las memorias epigenéticas. A veces hay gente que nace con la deformación que tenían los padres. Esas deformaciones siempre vienen de un trauma. Y son niños que nacen con el globo deformado y van a tener migrañas. Pero en ese caso hay una pista que nos orienta hasta la memoria epigenética. Es lo que pasa en la familia. En el caso de migrañas de origen epigenético, pues la madre puede sufrir de migraña, la abuela, los hijos. He tenido caso en la consulta que he visto familia entera con migrañas. Cuando hemos solucionado el problema epigenético con la nueva terapia, pues todo desapareció. Otra cosa que actúa sobre el globo energético y su expansión o su contracción es el hígado y la vesícula biliar. Si hay una congestión al nivel de la vesícula biliar, eso va a generar también una compresión o una extensión del globo energético. Pero no solo del globo energético, sino también de los meridianos del hígado y de la vesícula biliar. El meridiano de la vesícula biliar es un meridiano que recorre mucho la cabeza, que hace como un zigzag en la cabeza. Y cuando hay una congestión, mucha gente empieza a tener dolor de cabeza. Por eso siempre es interesante, cuando la gente padece migraña, hacer una limpieza de hígado. Un día podremos hablar de cómo nosotros hacemos la limpieza de hígado. Cada vez que el hígado o la vesícula será implicada, también emociones van a aparecer con la migraña. En general, lo que hemos observado en la consulta es que la gente que tiene una migraña de origen, vamos a decir, de la vesícula o del hígado, son gente que tiene muchas dudas sobre su vida. Son gente que tiene mucha ira, porque esas son energías muy típicas de la vesícula biliar y del hígado.
Lo que hemos notado también es que ese globo se puede expandir y se puede contraer según la temporada, según la estación. Por ejemplo, yo lo que me ha impactado al principio es que en invierno no tenía mucha migraña, pero en primavera me venían muchos pacientes con migraña. Y eso lo hemos analizado y sobre todo lo hemos canalizado. Sabemos que en primavera, para la medicina china, existe una energía perversa. Para el hígado y la vesícula biliar en la primavera, sobre todo, será el viento. ¿Qué pasa? En primavera, el viento, esa energía perversa, puede entrar en el globo energético y empezar a estirarlo. Pues nosotros, terapeutas del NT, tenemos técnicas para expulsar el viento del globo energético y lo vamos a expulsar vía eructos y vía liberación de gases. En la consulta es muy común que la gente empiece a eructar y a sacar gases, sacando el viento interno que vive adentro. Pero lo que es evidente es que en primavera ese viento actúa sobre la migraña. Otra cosa que puede afectar la expansión o la contracción de ese globo energético es el ciclo menstrual. A lo largo del ciclo menstrual, el globo energético se va expandiendo poco a poco. Cuando llega la ovulación, mucha gente padece migraña por ese tipo de problema. A lo largo del ciclo, el globo se va expandiendo, y a la ovulación, la gente, y sobre todo la zona antes de la ovulación, va a empezar a padecer migraña. Ese tipo de migrañas son muy específicas. Normalmente aparecen a la primera regla y desaparecen a la última regla. Es decir, que cuando la gente llega a la menopausia, después de haber padecido migraña toda la vida, va a empezar a mejorar mucho. Otro caso que hemos detectado son gente que tiene una hipersensibilidad a las ondas electromagnéticas y a los productos químicos. Esas ondas electromagnéticas y esos químicos lo que hacen que el globo del cuerpo energético va a empezar a contraerse para defenderse. Y poco a poco va a empezar a presionar la zona de la cabeza. Pero para nosotros lo que más afecta al globo energético es el estrés. Cada vez que hay estrés, pues el globo se contrae. Si se contrae arriba, se va a expandir abajo. Si se contrae abajo, se va a expandir arriba. Y eso va a dar esos tipos de migraña que hemos hablado. El trabajo de la nueva terapia va a ser reestructurar ese globo energético, para volver a un estado de salud y liberar la cabeza. Cada vez que reestructuramos ese globo, vamos a asistir a un movimiento de la cabeza. Por ejemplo, si el globo está bloqueado a este nivel, por ejemplo en el frontal, cuando vamos a tocar el frontal, vamos a liberar y siempre el cuerpo va a empezar a moverse solo para poder expulsar esas fuerzas atrapadas dentro del globo energético. Otros casos que hemos visto son muy diferentes. Vamos a llamarlos los casos espirituales, de origen espiritual. Lo que hemos notado en la nueva terapia, que hay gente que tiene memorias kármicas de una vida pasada. Vamos a explicar un poquito eso. Para la nueva terapia tenemos un lugar que llamamos la fuente, somos espíritus y nos encarnamos. Cuando el cuerpo físico fallece, el cuerpo, toda la información que hemos vivido vuelve a la fuente. Y después el espíritu vuelve a encarnarse. Pero, y eso lo estamos estudiando con la nueva terapia, a veces hay una parte de esa experiencia que la fuente no coge en memoria. Y se vuelve a encarnar. Y hay gente que padece dolores, migrañas, por un trauma kármico de otra vida. Por ejemplo, hay gente que empieza a liberar, entras en un estado de conciencia y vuelve a vivir ese trauma. Hemos tenido casos de gente que nos dicen haber vivido una decapitación en otra vida.
un golpe en la cabeza muy fuerte o también un nacimiento traumático en otra vida. Gracias a la nueva terapia podemos tener acceso a esas memorias kármicas y las podemos borrar. Otro caso que hemos visto también son casos de desencarnados que se habían pegado en la capa espiritual alrededor de la cabeza. Es decir, que si un desencarnado se pega a la cabeza, en el cuerpo espiritual, eso puede generar tensión también en nuestra cabeza física. ¿Qué es un desencarnado? Pues es una persona que ha fallecido, como vamos a coger el mismo camino que hemos visto antes, se han encarnado, han fallecido, pero en vez de volver a la fuente, han ido a pegarse a otro cuerpo. Muchas veces los desencarnados se pegan por apego, para ayudar a la gente, pero para resumir, no ayudan, porque como no se pueden nutrir de la energía de la fuente, esos niveles, pues se nutren de la energía de la persona a quien se han pegado. Esos son los casos más típicos de lo que hemos podido notar con las personas que tenían migrañas. Ahora vamos a poner un vídeo que os va a enseñar un poquito la manera que tenemos nosotros desde la nueva terapia para liberar esos traumas, esas congestiones. Aquí vemos una alumna que está trabajando la cabeza. Después os enseñaré unas cositas que podéis hacer desde casa para liberar vuestra migraña. Habéis visto que la persona ha tocado, otra vez tocó la cabeza y mira la fuerza que está atrapada en la cabeza. Cuando el cuerpo empieza a moverse solo, es que estamos evacuando, liberando esa energía atrapada que puede dar migrañas. Vamos a ver otra vez. Mira cómo la persona libera y podemos ver hasta cómo va hasta los pies. Camina sobre los talones. Pues el trabajo de la nueva terapia es liberarse esas fuerzas. Mira, otra vez arranca. Y una vez que liberamos esas fuerzas, pues el globo se vuelve a reestructurar. Eso es un alumno que hace lo mismo con la misma alumna y le va sacando poco a poco las congestiones que han desformado su globo energético. Cuando tratamos un problema de migraña, seguimos hasta que paren los movimientos. Podemos ver que cuando la cabeza libera, a veces hay pausa. Muchas veces cuando tratamos la cabeza, también liberamos la zona de la mandíbula y del timo. La mandíbula, ¿por qué? Porque muchas veces la gente tiene congestión de la mandíbula. Y el timo, porque es la glándula de las emociones. Una persona, podemos ver que la persona empieza a bostezar liberando su mandíbula. Cuando liberamos el timo, pues actuamos sobre los traumas emocionales. Podemos ver que durante la liberación a veces la gente puede volver a vivir esas memorias traumáticas. Vemos que al liberar la persona padece dolor y vemos cómo su cuerpo cae a la izquierda. ¿Qué significa eso? Que hay una torsión de la notocorda. Ahora vamos a ver una alumna trabajar la misma zona, el eje mandíbula-timo, y vamos a ver si existe todavía la torsión de la notocorda. Vemos como la propia notocorda se está realineando, haciendo un vaivén izquierdo-derecha. Podemos ver también, ahora nos cruza otra persona que libera la cabeza. Eso es muy importante, porque al tener congestión en la cabeza no solo da migraña, pero también da otros problemas como tipo mareos y sobre todo en los niños da hiperactividad y dificultades para el aprendizaje. Vemos como liberando la mandíbula
La persona empieza a bostezar y notamos que hay otra. Podemos ver cómo la notocorda se ha doblado un poquito a la derecha, pero mucho menos a la izquierda. Lo que tenéis que entender es que esos movimientos no lo hace la persona, es el cuerpo energético, el cuerpo emocional, donde están las congestiones que se liberan, que mueven el cuerpo. Y parece que aparece una espiral y otra desviación de la notocorda. Es decir, con ese tratamiento, la alumna que trata a su paciente está realizando su notocorda y, por supuesto, va a trabajar mucho, mucho las migrañas. Libera también calor. Muchas veces durante las sesiones de la nueva terapia se liberan las energías perversas, que son 5 para la medicina china, que puede ser el calor, el frío, la humedad, la saquedad y el viento. ¿Os acordáis que hemos dicho que el viento actúa mucho sobre la cabeza? Sabemos que el frío, por ejemplo, actúa más bien en la zona de la vejiga. Y poco a poco vamos a ir quitando y restableciendo la postura correcta del globo. Podemos ver cómo gira su cabeza. Y con experiencia parece que hay una espiral debajo de eso, porque si os habéis dado cuenta, el cuerpo ha ido a la derecha, a la izquierda, y ahora parece que empieza a rotar. Y otra vez realineamos la desviación de la notocorda. Ahora vamos a hacer la misma cosa, pero usando un eje energético más potente, diferente, sobre todo más energético. Vemos que poniendo la persona de pie, es todo el globo que empieza a moverse. Por eso en la nueva terapia siempre empezamos tratando a la gente sentada y después de pie. Mirar cómo el globo, cuando se reestructura, mueve el cuerpo físico. Ahora, también cuando padece migraña, tratamos toda la zona que rodea la cabeza, es decir, cuello, hombro, mandíbula, cabeza, timo, y podemos trabajar hasta el sacro. Lo que hemos notado también cuando hay un problema de sacro, eso puede dar migrañas, es decir, que tenemos una membrana dentro de la columna que llamamos la meninge. Si la meninge tira desde el sacro, como tiene fijaciones muy importantes en la cabeza y sobre todo en el etmoides, pues eso puede dar dolor de cabeza, migrañas. Pues con la nueva terapia lo que vamos a hacer, reestructurando el cuerpo, podemos ver que la persona empieza a hacer una espiral. Y eso es importante, porque cada vez que hay, por ejemplo, una espiral derecha, la energía sube y el globo se expande arriba. Cuando es una espiral izquierda, la energía baja y el globo se expande hacia abajo. Muy bien. Vemos que reestructuramos el globo y que poco a poco el cuerpo físico, una vez el cuerpo energético equilibrado, se suelta y se libera. Ahora vamos a tocar más la cabeza. Y podéis ver que apenas toco la cabeza, sobre todo en la zona del occipital, la persona empieza a liberar esas congestiones que generaban tensiones en la cabeza. Ahora voy a usar otra vez el eje mandíbula y timo. Podemos tocar el ioides, porque el ioides está muy, muy vinculado con la mandíbula. Y podemos ver que enseguida el cuerpo físico empieza a liberar.
Aquí estamos usando un segundo o tercer eje sin tocar a la persona, porque a veces el globo está tan estirado o tan expandido que esa expansión puede medir varios metros. Podemos ver que con un eje más energético, la persona empieza a liberar su cabeza, pero también su pierna derecha. ¿Os acordáis que si el globo se estrecha arriba, se ensancha abajo? Pues es normal que equilibrando todo el huevo energético, se mueva cabeza, pierna y cuerpo entero. Podemos ver cómo la pierna derecha ya se ha soltado. Podemos ver otra vez cómo la persona parece que empieza otra espiral y ya hemos acabado la grabación. Entonces, eso son las principales causas energéticas para nosotros y la manera de tratarlo. Ahora, como sabemos que de la misma manera que mi cuerpo físico se está hablando, también, sin que quizás lo habéis notado, hemos intercambiado desde nuestro cuerpo energético. Y muchas veces la gente solo a mirarnos ya tiene una mini conexión con la fuente. Y hoy os voy a explicar, para la gente que tiene migraña, cómo se puede aliviar de manera personal. Lo que es importante es poner una mano en el frontal y otra mano en el occipital. Os vais a sentar, una mano en el frontal, por ejemplo, os sentaréis en vuestra cama y pondréis una mano en el frontal y otra mano en el occipital. Y sin hacer nada, vais a esperar que vuestro propio cuerpo empieza a pensar a caer hacia atrás o sobre los lados. Después de haber usado ese eje anterior-posterior, vais a usar un eje izquierda-derecha. Vais a poner las dos manos sobre las sienes, que es el ala mayor del esfenoides, y la misma cosa, sentada de pie, os vais a tocar y vais a esperar un movimiento del propio cuerpo. Muchas veces, si estáis sentados en vuestra cama, el propio cuerpo se va a caer hacia atrás o sobre los lados. El tercer eje que podéis usar es un eje inferior-superior. Es decir, que vais a poner esta mano sobre la cabeza, sobre todo que toque el centro de la cabeza, porque aquí hay un punto de acupuntura, que es el 20 de Kumai, donde se escapa la energía. Poner una mano aquí y la otra mano debajo de la mandíbula y de la misma manera esperar que el cuerpo empiece a moverse. Y vas a hacer eso hasta que desaparezca el dolor. Eso se puede hacer o sentado o de pie. Os aconsejo empezar sentado, porque a veces la fuerza retenida es tan fuerte que la gente sale como expulsada hacia atrás. Si los movimientos no son de liberación no son demasiado fuertes, entonces os aconsejo pasar de pie para poder liberar la globalidad del globo. Ahora os voy a dar otra técnica que hemos canalizado en la consulta. La gente que venía con migraña, no sabíamos por qué, se doblaba, se ponía de rodilla, la cabeza tocaba el suelo y las manos iban hacia adelante. De la misma manera que rezan los musulmanes. En la propia energía, la fuente le ponían así y la cabeza se pegaba. Y entonces empezaba una conexión con la energía telúrica. Y la gente se quedaba pegada al suelo y poco a poco la cabeza se iba despegando. Cuando la cabeza se había despegado del suelo, la migraña había desaparecido. Por eso, lo que podéis hacer, poner una esterilla, poneros de rodilla, las manos hacia adelante, tocando el suelo, y poner la cabeza en el suelo. Esperar unos minutos y muchas veces vais a ver que vuestra cabeza se va a quedar pegada al suelo. Pero cuando digo pegada es que no la vais a poder despegar. Y tendráis que esperar que se despegue sola. Una vez que la cabeza será despegada, os vais a poder levantar y veréis cómo ha bajado vuestra migraña. Ahora, ya que hemos hecho un repaso más o menos de todos los casos que hemos visto en la consulta, queríamos saber si tienes preguntas, Luis.
Hola, hola, ya estoy por aquí otra vez. Saludos familia, vuelvo a conectar el Facebook y la parte de YouTube. Los que me estáis viendo en el Facebook, decidme si lo estáis viendo bien porque yo veo la imagen congelada y no sé si es un problema de que no está llegando bien la recepción. Sé que en YouTube sí que está perfecto el tema, pero bueno, vamos a hablaros un poquito de que, bueno, la nueva terapia se va a impartir en España. Bueno, se está invirtiendo en España, en Madrid, Barcelona, Tenerife, Sevilla, Valencia. En Estados Unidos, en Miami, Nueva York, Las Vegas, San Francisco, Canadá, Montreal, Costa Rica, Chile, Argentina, Colombia y México. Si entráis al enlace que tenemos concretamente en aulaspandora.com, la nueva terapia, ahí podéis entrar a lo que es el botón de reserva de pago para lo que es la parte de América. Si es para la parte de España, exceptuando Canarias, que sí que sería por este sistema, tenéis que entrar directamente en la página web de lanuevaterapia.com. Repito, www.lanuevaterapia.com. Tenéis un correo que es info@lanuevaterapia.com. Pero las fechas así más cercanas, para recordaroslas un poquito, del 3 al 6 de octubre tenéis Barcelona, España. Para todos los que queráis apuntaros, pues todavía quedan algunas placitas, ya que ya sabéis. Los que no, podéis ir luego a Valencia, y el 10 y 13 de octubre, o Barcelona se va a repetir 3 veces más. Entonces, 10 y 13 de octubre Valencia, 24 y 27 de octubre Sevilla, del 7 al 10 de noviembre Montreal, Canadá, del 21 al 24 de noviembre Madrid, España, del 5 al 18 de diciembre Santiago de Chile, del 15 al 18 de diciembre Ciudad de México, 30 de enero al 2 de febrero San Francisco, Estados Unidos, del 6 al 9 de febrero Miami, Estados Unidos, y luego volveríamos 23 de febrero Madrid y 27 de febrero otra vez Barcelona. Pero si podéis entrar en lanuevaterapia.com o en la caja de o en aulaspandora.com/la nueva terapia, ahí encontraréis toda la información. ¿Dónde está esto también puesto? Bueno, si le dais a la pestaña de ver más debajo de YouTube o de Facebook, veréis que sale todo el texto y están todos los enlaces y solo tienes que clicar 2 veces allí para que realmente salte y te puedas meter directamente dentro de la página web o puedas enviar un correo o lo que necesites. Pues vamos a ir a las preguntas ya, ya que estamos aquí. Vamos a ver cuántas preguntas nos habéis hecho a través de Facebook. Bueno, familia, pregunta, nos dicen de qué país son, el nombre y formulan la pregunta. Yo estoy mirando ahora las que hay. Bueno, por aquí nos dice Mónica Zapata. Buenos días. Mis migrañas se deben a que mi maxilar se salió del lugar del lado izquierdo y mis dolores son en mi mitad izquierda de la cabeza. Gracias. Pues sí, eso es típico. Seguramente tienen congestiones energéticas que han modificado la estática de su mandíbula. Y eso muchas veces es de origen traumática. Lo que sería interesante es saber si en su familia hay otras personas que padecen el mismo problema. Pero eso, en la nueva terapia tenemos muy buenos resultados, porque eso parece una desviación de la notocorda. Cada vez que tenemos un caso de migraña, las preguntas que hacemos a la persona son importantes, cómo ha nacido, si su familia tiene el mismo problema. Porque eso podría ser, en mi opinión, un problema epigenético o un problema de desviación de la notocorda. Perfecto, vamos por la siguiente pregunta. Tenemos a Holistic Moon que nos dice: los dolores de cabeza que comienzan con una tensión en el cuello, sobre todo en el síndrome premenstrual, ¿a qué se deben y cómo se alivia? Pues es lo que hemos dicho. Seguramente tiene una compresión del grupo energético. Ella dice que se aumenta durante la regla, ¿no? O la ovulación, ¿no? ¿Qué te dice? Es que... Vale, dice, los dolores de cabeza que comienzan con una tensión en el cuello, sobre todo en el síndrome premenstrual. Claro, porque lo que dice tiene mucha significación. De los ovarios, la energía sube muchas veces a lo largo del cuello y empieza a bloquearse en el etmoides. Pues es muchas veces la gente que tiene este tipo de migraña empieza por un dolor de cuello, por una tensión en el cuello. En este caso, con la nueva terapia, lo que vamos a hacer es tratar los ovarios, la zona urogenital y sobre todo la zona cervical y también la zona de deltoides. ¿Cómo solucionar el problema? Pues hay que ver un terapeuta energético que él puede ver si hay un problema energético
si la medicina no la ha podido solucionar, ¿no? Bueno, por aquí me estaban preguntando Perú. Perú este año no lo hacemos. Ya intentemos hablar con el montador de Perú y tendrá que ser para el siguiente año. Ya tenemos lleno los países que hemos comentado, porque seguirán, la mayoría de ellos se van 2 veces. Entonces, bueno, aprovechad los que tenéis, que en América son muchos, pues podéis desplazar de un país a otro. Por aquí Claudia nos dice, la montadora de eventos de Bogotá, del 9 al 12 de abril en Bogotá, Colombia. O sea, ahí lo tenéis. Y por aquí Mari nos pregunta, después de que me inyectaron Botox en toda la cabeza y ahora no se me quita, ya tengo 5 años, ¿a qué se debe? Eso, bueno, normalmente el Botox lo usan para quitar los dolores de migraña, pero no hay que olvidar que el Botox es una toxina, ¿no? Es una toxina botúlica y puede dar un envenenamiento de la zona, para paralizar los nervios, pero en general usamos como el Botox, los médicos sobre todo, para poder paralizar esos nervios. Para nosotros es tratar el síntoma, no la causa. La nueva terapia trata las causas de las migrañas, que vamos a decir 80% tienen un origen emocional. Que tenga problemas después del Botox, pues depende de quién ha hecho la inyección, de la dosis que han puesto, esos son casos, cada caso es diferente. Por aquí nos dice tiempos de cambio. ¿Puede explicarse de forma similar el dolor del llamado intestino irritable? Sí, pero eso no tiene nada que ver con la migraña, eso sería pasar a otra... Si un día podemos hacer algo sobre el sistema digestivo, pero la migraña y sí, no, porque es verdad que tengo mucha gente que tiene migraña, que tiene síndrome del colon irritable, pero entramos ahora ya en enfermedades autoinmunes, es más complicado. Pero eso es totalmente diferente, tenemos otras técnicas para eso. Por aquí Agustín nos dice, mil gracias por resolver mi duda, los contactaré pronto. Vale. Y ahora dice Yamelix, soy psíquica y manejo también la mediunidad, pero me he dado cuenta que cuando visito lugares con muchos espejos termino con migraña. Quisiera saber si ese método me serviría. Por supuesto, no hemos hablado, hay lugares también que pueden generar migrañas, con ondas telúricas. Si te pones sobre una red de Hartmann de Curie, un cruce Hartmann-Curie, pues puede tener dolor de cabeza. Los espejos actúan sobre todo sobre la gente empática. Y es verdad que normalmente esa gente no le gusta mirarse en el espejo. No sé si te has fijado que a veces cuando te fijas en un espejo, ves cómo tu cara puede cambiar. Es una cosa bastante interesante. Pero los espejos reflejan la energía y la gente empática puede parecer migraña con los espejos. Sí, sí, sí. Y Nora Belmont, que también está por aquí, la chica que está montando, bueno, nuestra astróloga que está montando la parte de Argentina, nos dice del 16 al 19 de abril 2020. O sea, los que queréis ir a Argentina, aquí tenéis a Nora, también tenéis a Claudia, por si queréis hablar con ellas, están en el chat y os están dando los datos. Holistic Moon dice, pregunta otra vez, para este problema menstrual, ¿se puede realizar terapia a distancia, ya que estoy en México? Y por aquí me vuelven a preguntar, ¿se puede tratar a distancia? Sí, ya os digo yo que sí. Claro, tú ya eres terapeuta, ya lo sabes. En el mundo cuántico, la distancia no tiene importancia, el espacio-tiempo es totalmente diferente. Y por supuesto, hasta son muy complementarias. Hay cosas que liberamos más fácil a distancia que en presencial. Depende de dónde está la congestión. A nivel energético, lo que nos ha sorprendido es que tenemos congestión que puede medir varios cientos de metros. Pues si yo te hago la sesión en la sala, voy a poder liberar una parte, pero a distancia podemos liberar mucho más. Pero la migraña funciona muy bien con el tratamiento a distancia. Cindy nos dice, hola, justo ahora tengo mucho dolor del lado derecho de la cabeza. También tengo un dolor de cadera del mismo lado. Dejé de fumar y no sé si tenga que ver. Gracias desde México. Normalmente no tendría nada que ver.
depende de cómo vive su manera de dejar de fumar. Si lo vive bien o si lo vive como un trauma. Muchas veces los médicos le dicen de dejar de fumar, pero para un fumador real, dejar de fumar es un trauma. Y puede también actuar sobre la capa energética. No quiero decir que hay que fumar, aunque eso queda claro. Pero una persona que está muy acostumbrada a fumar es porque muchas veces es un medio de liberar su ansiedad, sus problemas emocionales. Pues cuando dejamos de fumar, cerramos una puerta a eso. Muchos fumadores fuman por estrés. Es su manera de liberar el estrés. Pues si quitas la manera de liberar el estrés a un fumador, puede actuar de manera traumática sobre su cuerpo y afectar, por supuesto, todo un lado. Y yo creo que es lo que haya pasado. Pero que sigue sin fumar, eso le pasará con el tiempo. Tenemos a Mireia desde Facebook, dice: hola, buenas noches, estoy con migraña, no muy fuerte ahora, si no podría estar escuchando. He probado estas técnicas que acabas de comentar, el señor Philip, y se me cansan antes los brazos antes de moverme. ¿Es porque tengo la energía estancada? Muchas gracias. Sí, al principio puede tardar un poquito. La energía seguramente está estancada. Por eso el simple hecho de levantar los brazos, como una congestión energética, no sé cómo explicarte. Si yo no tengo congestión energética, puedo mover los brazos. Pero cuando hay una congestión energética, es como si hay una faja que me rodea y cada movimiento puede ser difícil. Pero que sigue y si no se mueve, pues que haga pausas, que empiece a tocarse la cabeza, si los brazos le molesta, vuelve a dejarlo y lo haga en varias veces, hasta que note el movimiento. Si le molesta cuando levanta los brazos y que esté sentada, que lo haga de pie, porque ese globo a veces se dobla. Es decir, que hay gente que le cuesta mucho levantar energéticamente los brazos cuando están sentados, pero de pie, como la notocorda se alinea un poquito más y no está doblada, pues es más fácil. Pues en este caso lo que le aconsejo para liberar su problema de migraña, que lo intente de pie, a ver lo que pasa, y que cuando los brazos se cansen, que lo deje y que lo vuelva a hacer unos segundos después. Vale. Claudia, desde Bogotá, nos dice: ¿pueden las migrañas estar relacionadas con la tensión alta? Sí, por supuesto. Cuando hay tensión alta, el globo se expande. Pero eso es una migraña secundaria. Hay que saber de dónde viene su hipertensión. Pero efectivamente, la hipertensión arterial expande el globo y cuando el globo expande, pues tira de la esfíntura. Y Mari Muñoz nos dice: entonces, es por mala praxis del Botox, pues tengo muchos dolores de cabeza del lado izquierdo y está además inflamado. No he dicho que era mala práctica, eso es importante, pero he dicho que depende de la persona. Si es un médico que la ha hecho bien, si hay gente que inyecta Botox así sin ser médico, pero sabéis que todas las medicaciones tienen sus contraindicaciones y sus efectos secundarios. Y eso forma parte seguramente del Botox. Yo no he hablado de una mala praxis, pero quizás de una reacción al Botox. Y por aquí María Carolina Ramírez nos dice: ¿no existe algo tan estupendo como esta terapia para otras congestiones o malestares? Por supuesto que sí. Tratamos todo el cuerpo físico y todo el cuerpo emocional. Y yo he sido osteópata durante muchísimos años. Me he dedicado al cuerpo físico. Pero me he dado cuenta que cuando liberamos el cuerpo emocional, pues estamos en un camino de la sanación, un camino fantástico, mucho más potente, mucho más rápido. Y sobre todo, la gente tiene una calidad de vida diferente. Y eso es importante, porque el dolor es una cosa, pero el problema que genera el dolor en la vida es otra cosa. Problema de pareja, problema del trabajo. Y por supuesto, cuando podemos solucionar eso, pues es otra vida. Luján nos dice: hola, realicé una sesión a distancia y quiero saber hasta cuánto tiempo siguen haciendo los cambios la fuente. Pues eso depende, la fuente decide de todo eso. Muchas veces los cambios son definitivos, pero cuando hacemos una sesión a distancia es que sabemos cuánta sesión tenemos que hacer, durante cuánto tiempo, porque usamos unas herramientas. La fuente es algo inteligente que nos da pista, que nos da información. Pues una sesión a veces no es suficiente, pero cada vez que vais a ver un terapeuta a distancia del gabinete,
va a hacer un estudio y te va a decir cuántas sesiones necesitas a la semana y durante cuántas semanas para poder borrar definitivamente el problema. Vale. Por aquí me preguntan, el HARP, ¿qué relación existe con los dolores de cabeza? No te he entendido. El HARP, bueno, yo te explico. ¿Qué? El HARP son una serie de antenas que están puestas en línea y emiten una vibración de onda que se supone que puede afectar a los seres humanos y que están puestas en lugares, vamos a decir, técnicos que utilizan las grandes potencias tipo Estados Unidos o China para cambiar el control del clima, dicen. Eso no se sabe ciertamente, pero se cree que es así. Entonces, como eso emite una frecuencia de radio o una frecuencia determinada, de baja frecuencia, mucha gente se queja. Entonces dice que si podríamos tener dolores de cabeza por ese tipo de transmisiones. Por supuesto, es como una contaminación electromagnética, ¿no? Pues sí, dolores muy fuertes. No he hablado también del dolor de cabeza de los empáticos. Hay gente empática que tiene unas migrañas que no son suyas. Es decir, van a ver una persona que tiene migraña y se vuelve en casa con la migraña. ¿Por qué? Y eso tiene un poquito que ver con los espejos que hemos hablado. Los empáticos, en su globo energético, pueden guardar en memoria las memorias de los demás. Por eso la nueva terapia es una terapia muy importante para los empáticos, para poder aprender a bloquear eso, ¿no? Eso es otro tipo de migraña, ¿no? Y ese tipo de migraña, por empatía, puedes tomar toda la medicación que quiera, no va a actuar, porque el origen es energético, no es físico. Vale, me estaban preguntando por aquí, 5 y 8 de diciembre, Santiago de Chile. Ahora copiaré el enlace directo para la gente que me lo está pidiendo a través de Facebook. Vamos por la siguiente pregunta de María. Dice, quisiera saber si con este método puedo sanar migrañas cuando hay hipotiroidismo implicado. Gracias desde Argentina. Bueno, por supuesto que si hay un problema en la tiroides y de hecho la nueva terapia funciona muy bien sobre la tiroides. No sé por qué hemos tenido unas sanaciones increíbles. Por supuesto, si el origen es de tiroides, tendremos que tratar la zona de la tiroides con la nueva terapia y también la cabeza. Pero es verdad que hay gente que tiene problemas de tiroides y que tienen migrañas, ¿no? Pero en este caso sería con la nueva terapia liberar las congestiones del globo y liberar también la causa del problema de la tiroides. No sé si es una hiper o una hipo, pero con la nueva terapia no tratamos el cuerpo físico, tratamos las causas. ¿Por qué tiene un problema de tiroides? Y muchas veces, pues, o es epigenético o es de origen emocional. Por ejemplo, sabemos que la gente que se calla mucho la boca, cuando hay un dilema, hay gente que se calla mucho y todo se queda, toda esa energía que no es buena, se queda aquí y puede afectar pues la garganta, puede afectar la tiroides. Eso tenemos buenos resultados en presencial o también a distancia. Vale, por aquí nos dicen el 5G, el de los móviles, ¿influye negativamente también al dolor de cabeza, a la migraña? Por supuesto, es que no vemos las ondas, pero cuando tú trabajas la energía al nivel que la trabajamos nosotros, pues cuando viene la gente que viene a la consulta con una sobrecarga electromagnética que hasta a nosotros nos cuesta tocarlos porque recibimos descargas eléctricas. ¿Sabes cuando tocas a una persona que a veces tienes como un calambre? Pues a veces me ha venido un paciente que no podía tocar de los calambres que yo recibía. Y efectivamente era una contaminación electromagnética. El 5G sabemos que, por ejemplo, que Bélgica lo ha prohibido, ¿no? Y por supuesto cada vez usamos ondas más potentes, más fuertes, que no vemos, pero por supuesto que actúan sobre nuestro cuerpo físico, pero sobre todo sobre nuestros cuerpos sutiles, que son cuerpos energéticos. Es que gente que está entrando nueva me están preguntando, ¿no? La misma que me ha preguntado lo de Chile, le estoy diciendo que he puesto un enlace ahí en el mismo chat, un poquito más arriba y le puede clicar, pero como os he comentado al principio, tanto en Facebook o YouTube, cuando acabe el vídeo o ahora, hay un botón de ver más, hay un desplegable y tenéis ahí todos los datos, es decir, tenéis los enlaces Paulas Pandora para la nuevaterapia.com, los correos, los WhatsApp, los teléfonos de contacto, ahí ponéis www.lanuevaterapia.com o aulaspandora.com y os dará acceso a cualquiera de la información que necesitéis o
a través de clicar directamente en el mismo YouTube o en el mismo Facebook. Pues vamos a dejar aquí ya por hoy el tema. De aquí a 15 días volveremos otra vez con Philippe. Yo siempre os digo que si os ha gustado este vídeo, lo pueden compartir con sus amigos para que realmente, si ellos lo ven, realmente si tienen migrañas o cualquier otro tipo de problema, pues esta terapia cuántica energética os puede ayudar. Que hay muchos terapeutas que lo hacen tanto presencial como online, que se va a dar toda la formación en muchos países de América y aquí en España, que podéis apuntaros cuando queráis. Es decir, pero empezamos ya 3 o 4 de octubre en Barcelona. Os esperamos allí. Yo voy a estar allí, voy a estar grabando también, estar con Philippe. Entonces, quien quiera vernos y saludarnos, por ahí nos vamos a ver todos juntos. Pues, si quieres hacer un autógrafo, una foto, un selfie, ahí estamos. Bueno, familia, muchas gracias por todo y un saludo a toda la gente que habéis estado en el chat con vuestras preguntas. Y si se ha quedado alguna pregunta sin responder, bueno, otro día podéis volver a preguntar más adelante. Muchas gracias, Philippe. No sé si te queda alguna cosilla más por decir. Pues sí, que nos vemos dentro de 2 semanas y que el tema será sobre la fertilidad o la infertilidad, ¿no? Porque gracias a la nueva terapia han nacido muchos bebés de gente que no podía tener. Y vamos a ver lo que podemos hacer y lo fantástico que poder... es muy bonito, una persona que no puede tener hijos y gracias a un tratamiento sí que lo tiene. Y así no se tiene que gastar un dinero en la in vitro, ¿no? Y en estas cosas que hay ahora. Pues sí, sí. Pero bueno, hay muchas soluciones, sobre todo si el origen de esa infertilidad es emocional. Perfecto. Bueno, pues os esperamos con todo el equipo de la nueva terapia, la LNT, método Shudersky. Entonces, ahí ya sabéis, podéis entrar en la página web. Pues muchas gracias, Philippe. Nos vemos dentro de 15 días. A todo el mundo. Hasta luego. Hasta luego.